Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra del Señor. Maestro, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y el Señor Jesús respondió: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Qué importante es esto. La fe, vivir desde nuestra fe, es hacer la obra de Dios. Hacer lo que hacemos es desde la fe, desde la adhesión a la persona de Cristo, del reconocimiento de la persona de Cristo como el Hijo de Dios. Estamos haciendo la obra de Dios. Y entonces la fe no es cualquier cosa. No se puede revolver con otras cosas. La fe es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, aceptar su persona, su palabra, sus mandamientos. Hay principios y normas que son mandamientos para poder vivir nuestra fe como obra de Dios. Le preguntó un joven a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le contestó: cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. No basta con saberlos. Ya saberlos es importante, pero solamente hace la obra de Dios
no el que sabe el que solamente sabe los mandamientos, sino el que los cumple. En el cumplimiento de los mandamientos está la obra de Dios. Nos dice la segunda lectura algo sumamente importante que tiene que ver mucho con este evangelio. El apóstol San Pablo a los Efesios: hermanos, hermanas, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben vivir ustedes como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Miren qué importante esto. Nosotros no podemos vivir como paganos, al capricho de nuestros criterios. Hay unos principios y unos mandamientos que son el criterio de la vida. Querer vivir al margen de estos mandamientos y a nuestro capricho, eso es ser paganos. Eso es ser paganos. Culmina así el texto: dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdad. Entonces, la obra de Dios consiste también, los mandamientos, ¿a qué nos traen? Justicia y verdad. El que cumple los mandamientos está obrando la justicia y está obrando la verdad. Y esa es la obra de Dios. No que vivamos según lo vano de nuestros criterios. Y hoy está muy extendida esta doctrina de que cada quien es libre de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera. Y le llaman a eso libertad. Eso es paganismo, eso es paganismo. Porque la fe verdadera se plasma en el cumplimiento de los mandamientos. Pero hoy muchos ya no quieren normas, porque reclaman así: yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, como quiera, porque es mi vida, es mi decisión, es mi manera de pensar. Y hasta ahora también a los niños les inculcan que sus papás no tienen por qué mandarlos. ¿Qué es eso? Eso es hacer niños paganos. Cuando desde niños se les va inculcando que ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y los papás no tienen que meterse en su vida. Eso es paganismo. Y eso destruye a la patria. Eso destruye a las familias, destruye a las comunidades. Y de muchas maneras se va metiendo el paganismo en nuestra vida social, con ideologías, con caprichos. Se lanzan hoy ideas al capricho y al vapor, al margen de toda justicia y de toda verdad. Hagámosle caso al Señor, que nos enseña. La obra de Dios consiste en creer en aquel a quien Él ha enviado, y a que Él ha enviado es a Jesucristo. De tal manera que necesitamos fortalecer la evangelización, la fe. Necesitamos fortalecer la vida de la sociedad desde la fe, desde la vida católica, desde la religión de la Iglesia católica, porque es una fuerza para la vida de la sociedad. ¿No? Necesitamos ser razonables, necesitamos ser razonables. Y la fe nos hace razonables. Cumplir los mandamientos es tener razón. Quien quiere vivir al margen de los mandamientos y al margen de la fe, no tiene razón su vida.
es una vida irracional, a la deriva, y que daña mucho la vida de la sociedad. Y termino insistiendo en este texto del apóstol. Declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Las cosas no son cuando yo quiera, como yo quiera. Hay un orden, hay un orden, hay normas. Y en nuestras familias también debe haber normas. Si alguien quiere vivir a su capricho, eso es anarquía. Que el Señor nos ayude y que seamos razonables. Papás, no cedan a los caprichos de sus hijos. Hay un orden, hay una disciplina, hay unos principios que guían y sostienen la vida. Nadie puede argumentar, es mi vida, es mi libertad, es mi gusto, hago lo que yo quiero. No, haga lo que debe, haga lo que debe. Porque hoy se promueve mucho también que haz lo que te gusta. No, haz lo que debes. Después puedes darte tus gustos si quieres. Pero primero, haz lo que debes. Que Dios nos ayude a entender este evangelio. Decimos, así sea. Si todavía me cuesta creer que se haya fijado en mí el cielo, espero sepas comprender. Yo solo soy un pobre carpintero. Aquí cuidando de tu madre y contigo aquí en mis brazos. Soy más feliz que el hombre más feliz que la tierra ya ha pisado. Este es el hombre que soy, eso es todo lo que puedo darte. No tengo oro ni plata, solo un corazón para amarte. El que solo entiende de clavos y madera, el que por ti daría su vida entera. Es que por ti daría mi vida entera.